¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno, hemos titulado el día de hoy la predicación Enfrentando los traumas. Enfrentando los traumas. No sé cuántos de vosotros habéis tenido que enfrentar una situación de trauma. Levanta ahí tu mano si estás. ¿Cuántos de aquí habéis enfrentado una vez un trauma? ¿Sí? Bastante, ¿verdad? Un trauma. Años atrás, no sé si recordarás la historia, y pido especial atención, que no haya mucho ruido, los niños calladitos, porque es un tema muy, muy importante. Hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, bueno, no tantos, ¿no? Hace 15 años, una chica, una niña, desaparece de Huelva. Un caso muy sonado en toda España, porque se forma una angustiosa búsqueda de esa niña, Mariluz Cortés, que no aparece. 15 años hace de esto. Una niña feliz, una niña inocente, está siendo buscada, los padres están desesperados, el dolor se aumenta porque no dan con ella, día tras día intentan encontrarla pero no la hallan, y saben después que después de 2 meses y algo, hasta que la descubren, se dan cuenta de que había sido asesinada y había sido violada brutalmente. Esa agonía de esos padres, de los familiares, de los seres queridos, esa conmoción de toda España, llega a tal revuelo que a partir de ahí empiezan a salir leyes a favor de cómo prevenir este tipo de cosas cuando los niños desaparecen, porque se tarda muchísimo en que las autoridades pongan todos los recursos que tienen para buscar a las personas, ¿no? Algunos pensaban que si se hubiese activado el alarma antes, los protocolos que antes habían, si hubiese sido los de hoy, quizá a lo mejor se hubiese encontrado a la niña con tiempo. Esa niña apareció muerta y hoy, desgraciadamente, apareció muerta y hoy tendría 21 años de edad. Hoy sería ya una joven, ya no sería una niña, una adolescente. Imagínate el trauma que tuvieron que pasar todas esas personas. Si nos vamos a otro año más para atrás, recordará cómo habían padres y madres que lloraban la supuesta pérdida de su bebé. Iban al hospital con toda la alegría, con todo el amor de saber que van a dar a luz a su hijo, a su hija, pero en el parto, cuando abrazaban a la niña o al niño, se lo llevaban y luego, después de unas pocas horas, venía alguien, un funcionario, alguien del hospital, una religiosa, y le decía a los padres que su niño había muerto, pero en realidad no había muerto. ¿Os acordáis de esos casos que empezaron a salir? El trauma de esos padres de vivir casi 15, 20, 25 años pensando en que los niños habían muerto, la agonía se vuelve mayor al saber de que realmente no habían muerto, sino que habían sido robados. Que posiblemente esos bebés, esos niños ya que son adultos, estarían en manos de otros padres y alguien sin corazón decidía libremente a quién adoptarlo, a quién darlo, simplemente porque eran familias más adineradas o eran familias que tenían contactos dentro y se llevaban a los niños. Hace menos años había un niño, no sé si se acuerda, caso Julen, 2019, cayó a un pozo. Y entonces eso conmocionó un trauma fortísimo porque tuvieron que varios días intentar dar con el niño porque los operarios no daban con él porque estaba a muchísima profundidad y en ese sentido la angustia crecía y el trauma también y tristemente tiempos más adelante, días más adelante, dijeron que evidentemente esa persona, ese niño pues había fallecido, ¿no? La noticia de que el pequeño había fallecido. Traumas como estos pueden acontecer en nuestras vidas o otros diferentes. En la Biblia vemos cómo hay traumas distintos. Job, por ejemplo. Si vemos a Job, vemos a un hombre que pierde a todos sus hijos, un hombre de Dios, un hombre que amaba al Señor, un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre que no había pecado en él, o por lo menos no era asiduo el de estar pecando. Pierde a todos sus hijos, a toda su hija, todas sus posesiones, todas sus riquezas, todo su estatus. Los amigos empiezan a ver o a dudar sobre su integridad. Lo pierde todo, pierde hasta su propia salud, una enfermedad recorre su cuerpo entero a tal de golpearlo y ese hombre, a pesar de que Dios lo salvó y lo sanó, andó con traumas en su vida. José,
un hombre vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo y no solamente su hermano lo venden, imagínate que tu propio hermano te venda. No solamente te venden, sino que ahora una mujer cerca de una persona importante del país se inventa de que él quería violarla. Y entonces lo meten preso cuando realmente fue ella la que quería tener relaciones con él, pero como ella tenía la voz fuerte porque estaba bien posicionada, lo meten en prisión y este hombre tiene que vivir en prisión con traumas en la vida. Si hablamos de mujeres en la Biblia, Ruth, siendo muy joven, ve cómo su esposo fallece. Y para aquellos que son jóvenes, que se le muera el esposo o la esposa cuando están recién empezando su vida familiar, es como un destrozo, y lo sé porque nosotros tenemos una amiga que perdió a su esposo casi recién casada. Y sabemos lo que ese dolor produce y que ese dolor trae, ¿no? Esther se tiene que separar de su familia por su papel de reina en la corte persa porque sabe que de alguna manera ella puede ser una influencia para salvar a todo su pueblo. Y entonces sufre el trauma de no poder vivir con su propia familia porque tiene una asignación que es más importante que el estar complaciendo sus propias emociones, sentimientos. Todas estas personas tienen algo en común y es que han sufrido traumas. Así es que hoy quiero hablaros de cómo podemos enfrentar nuestros traumas en la vida. Y es fácil reconocer cuando nosotros hemos tenido traumas porque quedan secuelas. De esto incluso a nivel físico, cuando sufre una caída, dice, ha sufrido un traumatismo, por ejemplo, cráneoencefálico, un golpe en la cabeza, ¿no? El otro día José me enseñaba sus brazos, ¿verdad?, de un trauma que tuvo, ¿verdad? Y los tiene así, como parece una montaña rusa por un tortazo que se pegó con la moto. Y entonces, esos traumas producen cierta evidencia de que ha habido un golpe, algo fuerte, ¿no? La evidencia de los traumas suelen ser, o experiencias que experimentados, pueden ser la culpabilidad. Hay gente que se siente culpable, enfado, estamos enfadados, deseo de venganza por alguien que me hizo algo, que ha dejado marcada mi propia vida y le deseo lo peor o deseo que algo le pase, resentimiento, impotencia por la situación, culpabilidad. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Me siento culpable porque si hubiese actuado rápidamente no hubiera pasado lo que pasó y se siente culpable. Vergüenza por lo ocurrido, hay gente que se lo calla porque tiene muchísima vergüenza y a veces incluso puede llegar a ocasionar tristeza profunda, lo que hoy llamamos una depresión. El trauma es un choque emocional, tan intenso que produce en nuestro subconsciente, por así decirlo, que algo o alguien deje una huella que es duradera en el tiempo o que incluso no se puede superar. O si se supera en un tiempo extendido. Hoy quiero hablaros de 4 consejos de cómo enfrentar los traumas. Porque el Señor no quiere que vivamos con traumas, aunque luego lo vamos a hablar en un punto. Quiere que seamos libres de todo eso que nos culpabiliza, nos condena, nos hace sentir vergüenza y quiere que sigamos avanzando. El primer consejo es: esto también pasará. Esto también pasará. Una de las asignaturas pendientes que tenemos en la vida es que esto también pasará. Este tipo de cosas también pasan. No solamente a gente que sale en los telediarios, no solamente a gente que leemos en la Biblia. Esto también nos pasará y tiene que ser una asignatura que como padre incluso se lo enseñemos a nuestros hijos. No le vamos a poner en todo lo malo, pero sí es una asignatura donde tenemos que enseñarle que a consecuencia de un mundo caído, este tipo de injusticias ocurren en nuestras vidas. Así que tenemos que aceptarlo y asimilarlo, de que el sufrimiento desgraciadamente es parte de la vida. Pero el aceptarlo y el asimilarlo no es justificarlo. No es justificarlo. Es decir, no podemos ni debemos justificar el pecado. Hay gente que ha ocasionado traumas sobre nuestras vidas, que podemos asimilar el daño que han provocado en nosotros, que podemos incluso en cierto sentido aceptar que esta situación la tenemos que vivir, pero no significa que la tengamos que justificar. Son dos cosas aparte, ¿vale? Pero lo bonito de esto
es que en medio de ese choque, en medio de esa situación, en medio de ese conflicto interno donde a veces no podemos tirar para adelante, Dios ha provisto algo para que podamos salir y es su paz. Es su paz, es la paz de Dios. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción y tenéis que recordárselo esto a vuestros hijos. En este mundo vais a tener, la cosa se va a poner fea y la cosa se va a poner dura. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dijo Jesús, que yo he vencido al mundo. La paz de Dios es la que nos guarda de los traumas que nosotros acarreamos en nuestras vidas. No estamos exentos ninguno de padecer sufrimiento. Es más, hoy estamos aquí tranquilos, pero es posible que mañana, desgraciadamente, tenga un accidente de tráfico, como un amigo nuestro hace pocos días que falleció en un horrible accidente de tráfico, un hombre de Dios tremendo, y de repente se fue a las 5:30 de la madrugada a trabajar a su casa, ¡bum! Todo terreno se lo llevó por delante en un semáforo que estaba frenado. Y murió en el momento. La esposa evidentemente sigue llorando. No estamos exentos de vivir momentos difíciles en la vida. Porque hay gente que se piensa que el venir a la iglesia y recibir a Cristo es ausencia de problemas. Mentira. Van a llegarte, te vas a frustrar y te vas a ir, pero yo quiero enseñarte lo que dice la Biblia, lo que dijo Jesús. En este mundo tendréis aflicción, punto. No la intentes esquivar, la vas a tener. Lo que tienes que hacer es enfrentarla. Y eso se enfrenta con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia. Cuando acudimos a la presencia de Dios, esa paz inunda nuestros corazones. A tal punto de que aceptas lo que te ha ocurrido. No lo justificas, pero lo aceptas, lo asimilas. Tenemos que aprender a aceptar y asimilar que llegarán momentos donde la cosa se va a poner muy fea, pero no te tengáis miedo, porque en medio de eso Dios ha provisto una salida. Juan 14:27 dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no lo voy a dar como el mundo la da. No a base de pastillas, no a base de colegueo, no es a base de... Eso son una paz efímera, que puede en un momento determinado pues ayudarte, pero no es la paz de la eternidad en el corazón que Dios pone. Dice la palabra del Señor, yo no la doy como este mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz es un estado de tranquilidad interior. Es un estado de armonía. Incluso algunos llegan a decir que es la ausencia de problemas. Cuando hablamos, por ejemplo, de unos problemas entre diferentes países, lo que quieren decir es cuando hagamos un pacto de paz, es un estado en el cual los problemas se acaban. Yo no te voy a decir que los problemas se acaben, pero sí te puedo decir que puedes tener paz en medio de la tormenta, como decía un salmista, un cantante llamado Renan Carillas. ¿Recordáis esa canción? Puedes tener paz en la tormenta, ¿verdad? Podemos tener paz en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida. Así que la paz no es ausencia de problemas, es ausencia del dolor en medio de situaciones adversas. Podemos tener paz, podemos soltar en nuestro corazón y recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que el primer consejo que te quiero dar en el día de hoy, según la palabra, es que estas cosas también pasarán. Tienes que aceptarlas y asimilarlas. En el momento que tú no aceptas ni asimilas, es como no quieres pasar página. Y eso va a traer más dolor, más frustración a tu corazón, más intensidad, más recuerdos que te van a esclavizar al pasado y a lo que te hicieron. Pero en el momento que tú vas siendo sano por el Señor, Dios va restaurando tu propia vida. El segundo consejo que te quiero dar en el día de hoy es: hablar del trauma ayuda a sanar. Hablar del trauma ayuda a sanar. Hoy en día hay un espíritu que se mueve en toda nuestra sociedad, que es el espíritu del ocultismo. La gente quiere tener oculto las cosas, que no se vea, que no salga a luz. Pero esto es algo que puede dañar tu propia vida. Incluso cuando pecamos, ¿qué hacemos? Que nadie lo sepa. ¿Cuántos de aquí pecan en silencio o en la oscuridad, donde nadie les ve? Cierran la puerta del cuarto baño, se conectan a un teléfono inteligente, ponen imágenes que no tienen que ver, su corazón se contamina. Otros pecan en su corazón, en la mente, están odiando a una persona continuamente, están deseándolo el mal. ¿Qué es lo que quiere Satanás?
ocultar todo eso, que no salga a la luz. Con los traumas lo mismo. Con los traumas ocurre exactamente lo mismo. Hay un ocultismo, hay algo que quiere decir cállate. ¿Por qué? Porque sentimos emociones que quizá nos duelen. A veces nos callamos cuando hemos tenido un trauma simplemente porque sentimos culpabilidad. No voy a hablarlo porque en cierto sentido me siento culpable de esta situación. Entonces mejor no hablarlo, me quedo callado. Hay gente que dice, no, yo no tengo culpabilidad, a mí me da miedo. ¿Qué pensará la gente si yo hablo o yo cuento lo que realmente he pasado en mi infancia, he pasado en mi juventud, he pasado en mi matrimonio o en mi vejez? ¿Qué pensará la gente de mí? Y por miedo a qué pensarán, se callan. Vergüenza incluso. ¿Cómo le voy a contar yo a esta persona? Me siento avergonzado por lo que hice o por lo que hicieron sobre mí. Y entonces ocultamos el trauma. Y tenemos que romper con esos síntomas y exponerlos. Y te voy a decir una cosa, no te digo que los expongan en el diario El País, en El Mundo o cualquier telediario del... No. Yo no te digo que lo cuentes a todo el mundo. Porque tampoco puedes contarlo a todo el mundo. Porque hay gente que incluso de tus traumas quieren hacerte daño. ¿Tú eso lo sabías? El diablo es muy astuto para usar a la gente. Pero llega un momento donde tú tienes que soltar lo que estás viviendo. Tienes que ser liberado de ese peso que cae sobre ti. Porque a veces los traumas te condenan incluso. Aunque tú seas la víctima, te condenan encima. Así es el diablo. Y Dios ha provisto una paz para que salgamos de todo eso. Dice Juan 3, 20, 21, porque todos los que hacen lo mal aborrecen la luz. Dice, y no vienen a la luz para que sus acciones, ¿qué? No sean expuestas, no sean vistas. ¿Pero qué hacen los hijos de Dios? Dice, mira, pero los que practican la verdad vienen a la luz para que quede manifiesto que sus acciones son hechas en Dios. Es decir, la luz ve las cosas, sin embargo, la oscuridad quiere ocultarlas. La oscuridad quiere ocultarla. Yo te animo a que todos esos traumas busques a personas con madurez, personas de fe y puedas hablarlo con ellos. No lo ocultes, porque si no, estás anclando tu vida a acciones del pasado. No hay nada peor que vivir en el pasado, hermano, porque Dios tiene un presente y un futuro más glorioso que nuestro pasado. Y a veces vivimos en el pasado y podemos tener 80 años, pero seguimos viviendo como si tuviésemos 20, porque alguien no hizo algo con la edad de 20 años. Entonces tenemos que hablarlo, tenemos que no esconderlo. Tercer consejo, hemos dicho esto también pasará, hablar del trauma ayuda a sanar. Encuentra propósito a las experiencias que tuviste. Encuentra propósito a las experiencias que tuviste. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 1, 3 al 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Dice, quien nos consuela, ¿en cuántas tribulaciones? ¿En cuántas? En todas nuestras tribulaciones. Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Busca propósito en el trauma que padeciste. ¿Sabes a cuántas personas podrías ayudar si tú fueses sano de ese trauma? ¿A cuántas personas tú mismo podrías aconsejar que están pasando por lo mismo que tú has pasado? El propósito del trauma, Dios no lo acepta, Dios lo permite porque en cierta manera Dios ha creado un mundo libre albedrío. Dios no creó marionetas, tú y yo no somos movidos por Dios que tenemos que comer lo que Dios dice o nos casamos con la persona que Dios dice. No, nosotros tomamos decisiones todos los días y muchas de las decisiones que tomamos desgraciadamente son erradas. Pero dentro de esos errores, de las injusticias que las personas cometen, Dios no es malo en ningún momento. Nosotros le dimos la espalda a Dios y dijo, bueno, pues vosotros obrar como vosotros queráis y estamos recibiendo lo que nosotros hemos cosechado. Quiere que en medio de toda esa tristeza, por así decirlo, en medio de todo ese trauma, usarlo para algo bueno. Él quiere usarlo para algo bueno. Entonces, si tú has sido un niño, una niña que abusaron de ti, un niño que te golpearon, un niño que un día tus padres te abandonaron, un niño que no eres muy inteligente y tienes un trauma porque no tienes la misma capacidad de aprender al ritmo que aprende otra persona. Si tú eres una persona que está acomplejada, dolida, traumatizada, bienvenido porque puedes ayudar a más gente. Puedes ayudar a mucha gente.
Muchas de las vivencias que nosotros experimentamos tienen el propósito a veces de que Dios lo usa para sanar a otros. Y qué bonito es encontrar el propósito, porque cuando tú encuentras propósito en eso, entonces tú ya no vas como una víctima por la vida. Tú vas como un colaborador de Dios. Y entonces empiezas a ayudar a otras personas que están pasando por el mismo calvario que tú estás viviendo, has experimentado. ¿Me estoy explicando? Hay propósito a la hora de vivir un trauma. Y es ayudar a los que sufren. Eso es lo que dice el texto. Consolar a todos los que están en sufrimiento. Y no hay nada más bonito ver cómo alguien que está pasando por lo mismo que tú has pasado, tú lo puedes aconsejar. Y decirle, ¿sabes qué? Esto también pasará. No lo justificamos, pero vamos a aceptarlo, vamos adelante. No te lo calles, háblalo. Y no solamente no háblalo, sino que encuentra propósito en este sentido. Es decir, algunos se preguntaban dónde está Dios cuando ocurrieron esas cosas, ¿no? Esa no es la pregunta correcta, porque Dios está, pero el ser humano le volvió la cara a Dios. Y el pecado ha hecho que este mundo sufra. Llegará un momento donde dejaremos de sufrir, pero mientras estemos aquí, tenemos que hacer todo lo posible para vivir como Dios quiere y no como el diablo quiere. El diablo lo que quiere es atarnos, apresarnos, esclavizarnos, condenarnos, culparnos. Eso es lo que quiere el diablo, pero Dios viene a hacer todo lo contrario. Dios quiere librarnos, que nosotros podamos ayudar a otros que encuentren un propósito. Y Él desea que todo lo que nos ha traumatizado se convierta en algo bueno. En el caso, por ejemplo, de Mariluz Cortés, tú dices, bueno, ¿qué de bueno se puede sacar en esto? Bueno, el padre, sabéis que ayudó muchísimo a que las leyes cambiaran, gracias a Dios, y los protocolos ya han cambiado, ¿no? Los protocolos, gracias a Dios, pues han cambiado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de José, en el caso bíblico de José, pues pudo llegar a gobernar los graneros de Egipto, siendo la segunda persona más importante de Egipto. En ese tiempo había mucha penuria y Dios lo usó para levantar a todo el pueblo de Dios y después recibir alimentación en un tiempo de mucha hambruna. Y él fue el que gobernó todos los graneros, por así decirlo, la comida durante muchos años para que proveyese para todo Egipto y el pueblo de Dios, aparte. Así que de lo bueno, de lo malo podemos sacar cosas buenas. Esto también pasará, primer consejo, hablar del trauma ayuda a sanar, encontrar propósito a las experiencias que tuviste y luego, en último lugar, permite que el Espíritu Santo sane tu corazón. Permite que el Espíritu Santo sane tu corazón. Dice Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que les he dicho. ¿Quién es el que consuela? Según este texto, ¿quién consuela? ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo es la medicina espiritual que todos nosotros necesitamos para resolver el trauma en nuestra vida. No nos acercamos a Él para que Él nos solucione nuestros problemas, pero acercarte a Él te va a solucionar muchos problemas. Muchas historias que tú tienes en tu cabeza o que tenemos en nuestra cabeza. El Espíritu Santo es quien consuela y quien sana. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para, ¿os acordáis? Muchas cosas, ¿no? Pero entre otras, para sanar a los quebrantados de corazón. Para sanarlos. El Espíritu Santo es quien consuela. El Espíritu Santo es quien nos acompaña. Y Jesús en una ocasión dijo, mirad, discípulos, atención a la historia, imagínate Jesús con sus discípulos aquí en la tierra, ¿no? Dice, mirad, escuchadme, habéis estado 3 años conmigo, pero tengo que decir una cosa, es necesario que yo me vaya. Los discípulos se asustaron, ¿cómo que es necesario que tú te vayas? Es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es que yo soy un ser limitado, yo soy un ser de carne y hueso, soy Dios en la tierra, pero tengo un tiempo limitado aquí, yo no puedo quedarme con vosotros 90, 100, 200 años. Estoy limitado, pero hay alguien que si yo me voy, bajará y descenderá, y ese ser no tiene tiempo limitado. No está en cuerpo limitado, no está en ser limitado, va a estar en vuestros corazones, no habitará en templos hechos en mano humana, habitará en el corazón de todo tu ser. Ese va a ser el templo tuyo.
templo del Espíritu Santo va a ser tu propia vida. Por eso es necesario que yo me vaya. Los discípulos comenzaron a entenderlo, pero aún así tenían miedo. Imagínate lo siguiente. En este mundo hay 8 billones de personas, con B. Billones de personas. 8 billones de personas en todo el mundo. Imagínate que Jesús estuviese aquí hoy. Aquí no estaría, estaría en Israel, ¿no? Entonces tú quieres visitarlo. Tú estás escuchando de los milagros que Jesús está haciendo. Tú estás escuchando acerca de las maravillas que Jesús está haciendo, que está sanando, que está resucitando, que está transformando la vida de muchas personas. Y dices, yo quiero un milagro de eso. Así que te vas para Israel, te compras tu billete de avión y vas a verlo, a Jesús. Supongamos que Jesús necesite 8 horas diarias para dormir y 2 horas diarias para hacer cuestiones personales. Le quedarían 14 horas al día para recibir a todas las personas que llegaran. Ahora, de esos 8 billones, con B, imagínate que solamente va 1 millón, con M, abajo, a visitarlo. Y a cada persona le dedicara 1 minuto de su vida. 1 minuto, 60 segundos. ¿Sabes cuánto tiempo tendrías tú que estar en la cola? 3 años esperando. 3 añitos. 3 años esperando para poder estar con Jesús. 1 minuto. Sin embargo, el Espíritu Santo está con nosotros cada segundo de nuestras vidas. Por eso Jesús decía, es necesario que yo me vaya, porque el Espíritu Santo vendrá sobre cada uno de vosotros. Y ahora el Espíritu de Dios habita en nosotros. Cuerpos hechos de sangre y de carne, en cuerpos de pecadores. Que no somos pecadores, somos santos que pecan. Una diferencia grande. Pecadores, peco por deporte, no. Tu corazón está alineado con Dios. Pero ahora el Espíritu Santo aquí está aquí, en esos corazones. Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero consolarte. Yo quiero sanar tu herida. Yo quiero que tú encuentres propósito al trauma que viviste. Yo quiero que ese espíritu de ocultismo salga de tu vida a tal punto que puedas exponer a personas de confianza lo que está ocurriendo y pasemos por un proceso de sanidad interior. Sí, pasarán más cosas. Lo que pasó, pasó, pero en el futuro también nos pasarán cosas. Y el Espíritu Santo quiere sanar a nuestros corazones. El Espíritu Santo quiere sanar nuestros corazones, iglesia. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros seguimos. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios que en este sentido nos dio la vida. Así que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros lo que nos ha ocurrido, lo que hemos tenido que vivir. Cada uno de nosotros hemos pasado por trauma. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque me habéis levantado la mano en la primera pregunta. Casi todo. La pregunta que te quiero hacer es, vamos a sacarle propósito a todo esto. Vamos adelante, familia. Vamos a decirle al Señor, Señor, úsame para que yo pueda ayudar a otros que están sufriendo. Vamos a decirle a Dios, Dios mío, ya está bien de callármelo. Necesito hablarlo, necesito confesarlo, necesito exponer lo que hay realmente, lo que está sufriendo en mi corazón. Y sin ningún tipo de miedo, no sentirte culpable, ni tener vergüenza, ni tener miedo, ni culpabilidad. Tenemos que ser libres, porque en esta vida, la vida se va muy rápido. Sino que se lo pregunten a las mamás que he dicho cuántas son las que más edad tienen, ¿no? Seguramente están pensando y dirán, wow, si es que esto se ha ido en 2 días. Entonces, si son 2 días, si sabemos que por lo menos tenemos aflicción y vamos a tener aflicción por lo menos, que no solamente nos quedemos en la aflicción, sino que podamos recibir la paz que viene de parte del Señor. Que podamos vivir libres de todo peso que nos condena, libre de toda carga que nos asedia, libre de todo aquello que nos estruja, por así decirlo, a tal punto que podamos ser libres, pudiendo perdonar a aquel que nos hizo daño, pudiendo perdonarte incluso a ti mismo, pudiendo aceptar lo que ocurrió. No eres Dios, no podías llegar a tiempo, olvídate, no podías llegar a tiempo. Ojalá tuviésemos todas las herramientas para poder llegar a tiempo, para detener los traumas, pero no. Por eso nos estamos culpables. Dios quiere que nosotros vivamos en libertad. Así que te voy a pedir que te digas dónde estás, te puedas poner de pie ahora. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo traiga consuelo y podamos aplicar estos 4 puntos para saber enfrentar los traumas
con inteligencia y con sabiduría. Mientras cantamos esta canción, ahí donde estamos cada uno de nosotros podamos orar en este momento para que el Señor consuele.